Hablemos acerca del mercado del gas. Resulta que ayer se publicó un informe final de la Fiscalía Nacional Económica en materia del mercado del gas. Ayer el gobierno se comprometió a recoger las recomendaciones de esta Fiscalía en un proyecto de ley que aumentaría, dicen, la competencia en este mercado. En el Congreso esperan modificaciones profundas a esta industria, mientras agrupaciones de consumidores piden investigar una eventual colusión. Joaquín Aguilera, muy buenos días. Hola, Joaquín. Hola, buenos días. Sí, llegó este esperado informe final de la Fiscalía Nacional Económica. Fue después de un año de trabajo y también de conocer conclusiones preliminares en octubre, donde finalmente se ratifican las críticas, también las advertencias sobre la forma en que hoy está funcionando el mercado del gas por parte de la FNE. Se habla, por supuesto, del gas licuado de cilindros, también del gas natural, y en ambos casos la Fiscalía Nacional Económica detectó una falta de competencia importante que, según dicen y ratifican en este informe final, es urgente corregir a través de modificaciones regulatorias. ¿Cuál es esa falta de competencia? ¿Dónde radica? Dicen que existe concentración de actores a nivel horizontal, básicamente que la industria está absorbida por tres principales empresas, que en este caso son Gasco Abastible y Lipigas, lo que evidentemente genera una falta de competencia entre ellas. Y también existe integración vertical, es decir, que las mismas empresas muchas veces o representantes de las mismas empresas participan en distintas fases de la producción de la industria del gas, es decir, desde la importación, producción, envasado hasta la distribución minorista. Eso se traduce, dicen en la Fiscalía Nacional Económica, esa falta de competencia se traduce en sobreprecios de hasta 20%. ¿Por qué? Por utilidades que las empresas han tenido en base a menores costos de producción y no han traspasado a los consumidores. Y si se toman las recomendaciones que acá plantea la Fiscalía Nacional Económica, son justamente esos sobreprecios de hasta 20% los que se podrían evitar o reducir. ¿Cuáles son las recomendaciones centrales que acá se incorporan? Por ejemplo, y la central que también se había mencionado en octubre en cuanto al gas licuado de cilindros, prohibir la participación de mayoristas en la distribución y también un mejor cálculo de la rentabilidad en el caso del gas natural. Respecto a la prohibición de la participación de mayoristas, básicamente se propone que no estén los distribuidores minoristas, es decir, los camiones que pasan barrio por barrio recorriendo, vendiendo los cilindros de gas, que no tengan contratos de exclusividad con cierta marca, lo que finalmente les facilite a ellos elegir quién ofrece la mejor oferta para poder traspasarla también al precio final a los consumidores. Parte de esas recomendaciones el gobierno asegura que las va a recoger en un proyecto de ley propio, lo dijo así el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, quien dice que no da los detalles respecto a este proyecto, pero anuncia que los próximos días ya podrían presentarlo. Las recomendaciones de este informe final de la Fiscalía Nacional Económica son coincidentes con el contenido del proyecto de ley que ya hemos preparado como gobierno y que esperamos ingresar al Congreso muy prontamente. Ese proyecto va a aumentar la competencia en el mercado del gas para ojalá reducir sus precios y así ir en beneficio de las familias chilenas. De todas formas, este tema claramente no termina acá. Desde que se conocieron los datos en el mes de octubre, que ha sido un álgido tema de discusión, se han abierto distintas iniciativas y también se abre un espacio de dudas respecto a cuál ha sido la actuación de las empresas, particularmente en este sector. El presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, Estefan Larenas, por ejemplo, alude a lo que ocurrió la semana pasada con Lipigas, después de que esta empresa recibió una multa millonaria de 189 millones de dólares por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por guardar o mantener en su inventario cilindros de gas de una empresa menor, HN, en la región del Maule, sin haberlo informado propiamente, lo que se entiende, según Estefan Larenas, también como una actuación que también contraviene los principios de la libre competencia. En ese sentido, dice que esto que identificó la Fiscalía Nacional Económica no puede quedar acá y también se debe seguir investigando, ir más allá y ver si es que efectivamente existe algún acto de colusión entre estas empresas. No se descarta que haya otro atentado a la libre competencia como colusión. Tenemos, no hace mucho, la multa de la Superintendencia de Electricidad y Combustible a Lipigas cuando no dejaban entrar a un nuevo actor. Es decir, aquí hay un conjunto de situaciones que deben ser tomadas por el Ejecutivo. Lo cierto es que al analizar este informe se refiere solamente a un estudio de mercado. Identifica dónde se puede mejorar los aspectos de la competencia, pero no habla o no constata irregularidades, no constata un actuar concertado entre las empresas, por lo tanto no se puede hablar de colusión. Y así lo explica de hecho Juan Pablo Montero, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica y que además es un economista que asesoró a la FNE en este estudio de mercado.
La colusión es como el caso extremo de falta de competencia, cuando las empresas se juntan, coordinan precios, etcétera. Pero hay cosas intermedias. De repente hay elementos que impiden que la competencia sea suficientemente intensa, y lo que la Fiscalía ha encontrado efectivamente es indicios de ese tipo, de falta de competencia, pero en ninguna parte del estudio se habla de colusión. Ahora siempre se puede seguir investigando y lo puede hacer, ¿no es cierto?, el Departamento de Carteles de la Fiscalía. Lo que sí sabemos hasta ahora es que, independiente del proyecto que presente el gobierno, la arista legislativa que se puede abrir va a ser un flanco importante, tomando en cuenta que esta semana, desde octubre a la fecha, ha habido una serie de iniciativas parlamentarias también para buscar aumentar la competencia en este sector del gas o incorporar nuevos actores. Además, las empresas, Lipigas y Abastible principalmente, dicen que la Fiscalía Nacional Económica no hizo bien los cálculos, dicen que no existen tales sobreprecios como ellos informan y que finalmente es una utilidad mal calculada porque han reinvertido buena parte de esos márgenes para poder seguir mejorando sus servicios. Dicen incluso que sería contraproducente y un perjuicio a los consumidores sacarlos de la distribución minorista, aludiendo a que finalmente entrarían actores que tienen una capacidad productiva menor, serían menos eficientes en la entrega de este servicio y finalmente también terminarían por traspasar un precio más elevado. Esa postura se va a tener que enfrentar también a la que manifiestan los parlamentarios que han impulsado una serie de proyectos como por ejemplo el gas a precio justo que pretenden impulsar los municipios. Lo dice así el diputado de la Democracia Cristiana Miguel Ángel Calisto, quien además dice que acá no solamente se tiene que abordar el tema de la regulación del mercado, sino que derechamente por tratarse de un servicio básico incluso se requiere intervención de precios por parte del Estado. Es urgente que el gobierno participe con un proyecto de ley lo antes posible para regular el precio del gas en Chile y permitir que baje los precios. Hay que generar una banda de precios. No es posible que el gas quede a criterio del particular, del empresario, porque el gas es un elemento de primera necesidad. Acá se requiere que el Estado tome un rol activo. Ha habido una ofensiva importante por parte de las empresas que rechazan de plano este estudio de mercado de la Fiscalía Nacional Económica. También, de hecho, han hecho un esfuerzo paralelo por hacer acuerdos con, por ejemplo, la Asociación de Municipalidades de Chile para entregar tickets de descuento del gas de cilindros que se reparte a la población. También hoy día van a anunciar un nuevo acuerdo con la Asociación de Municipios Rurales y en parte eso se refiere a un proyecto de ley que a ellos no les llena por ahora y también van a buscar, por supuesto, manifestar su postura en lo que sea el trámite legislativo respecto de lo que presente el gobierno. Tomás Catherine. A ver, no se ha dicho hasta este instante, no que hay colusión. Lo que se ha dicho es que hay una competencia de baja intensidad. Eso es lo que se dice. O sea, no han probado nada de que se pongan de acuerdo, pero lo que sí resulta es que el mercado está entre tres perfectamente dividido y que la participación de mercado no cambia. Normalmente las participaciones de mercado, porque algunos lo hacen mejor que otros, cambian en el curso del tiempo. Pero aquí se mantiene matemáticamente, microscópicamente igual, y eso es lo que llama la atención. Además de la integración vertical. Además de la integración vertical con respecto a la distribución. Exacto. Pero algunos dicen, sí, pero algunos dicen que la distribución se realiza en un 85% por parte de PYME. Esa es la respuesta que dan ellos. La Fiscalía Nacional Económica ha dicho que su propuesta apunta a que estas mismas empresas sean las que realicen la distribución minorista, todas las pymes, por lo que no habría razón para que no se mantuviera, porque lo que dicen las grandes empresas no sea mantener la calidad. Bueno, pero si es un 85%, la calidad ya está, pero que sería en su total y que no exista esta presión de que ellos mismos puedan distribuir. Más o menos eso es, ¿no es cierto, Joaquín? Exactamente, esa es la respuesta que da la Fiscalía Nacional Económica a la principal crítica que se hace por parte de las empresas. También se cuestionó, por ejemplo, que el cálculo no consideraba ajuste por IPC. Todo eso lo desmintió la Fiscalía Nacional Económica y defiende finalmente que por eso la medida, la gran recomendación que hacen es bien puntual. Justamente quitar la exclusividad en la distribución que hoy día hacen en un 85% distribuidores minoristas a esta atadura que tienen con grandes empresas que finalmente no les permite poder competir en cuanto a precios que se entregan finalmente a los consumidores, porque claramente en el tema del gas, como ocurre con el agua, como ocurre con la electricidad, se produce una suerte de monopolio natural, por el hecho de que es muy difícil entrar al sector, es muy difícil, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el envasado, la logística de este producto en particular, pero finalmente la distribución es donde la Fiscalía Nacional Económica se identifica un espacio fácil de resolver, con el cual finalmente se puede aumentar la competencia y bajar los precios directamente a los consumidores. Y lo otro que se comenta
es que existiría una relación asimétrica entre la pequeña pyme y la gran empresa que distribuye y la gran empresa que les entrega el gas. O sea que los contratos no serían equitativos, que eso es lo otro. Porque si no, ¿cómo se negocia? Es prácticamente imposible, principalmente que la sospecha es que hay una especie de repartición natural de territorios en amplias zonas y por lo tanto no hay muchas opciones para elegir a qué empresa comprar el gas por parte de las pymes. Sí, de hecho se menciona, por ejemplo, en cuanto al gas natural, que también no se ha actualizado una ley muy antigua, dicen que incluso data cerca de los años 80, que finalmente también Metrogas ha estado metido también en algunas dificultades, por ejemplo, presentando contratos a través de otras sociedades que finalmente le ha permitido, por eso aluden a un cálculo de rentabilidad menor. Por eso dicen que se tiene que transparentar cómo se calcula hoy la rentabilidad que tiene esa empresa y finalmente también establecer una ley mucho más clara que diga por qué no pueden entrar otros actores y finalmente transparente cuáles son esas barreras de entrada, particularmente en el gas natural. Ahora, en la respuesta que dan nuevamente las empresas, porque ya lo habían hecho con el informe preliminar, ¿no?, de la Fiscalía Nacional Económica, ahora hay un informe final, nuevamente respuesta de las empresas cuestionadas en el mercado del gas. Ellos dicen que obviamente lo cuestionan, lo que hemos analizado, pero además dicen que estos informes generan lo que llaman falsas expectativas en la comunidad, en los consumidores de gas licuado, porque dicen que por más que se puedan hacer cambios, que ellos dicen están abiertos a realizarlos, es el precio del gas, al ser un combustible mayoritariamente importado, etcétera, no va a bajar, ha estado subiendo como gran parte de los combustibles. Además, el precio del dólar, ¿no?, la baja, la depreciación del peso chileno también complicaría. Ellos ven además un punto en ese aspecto. Sí, de hecho se menciona el tema de las expectativas, dicen derechamente que acá se están creando falsas expectativas respecto de que se puede bajar el precio en la medida que dice la Fiscalía Nacional Económica. Por eso cuestionan, por ejemplo, el cálculo de la utilidad que dicen que tienen las empresas y también cuestionan claramente que hoy el gran aumento que tiene el precio del gas ha sido especialmente por factores internacionales. Esa es la postura que tienen las empresas, donde incluso han dicho que este informe por parte de la Fiscalía Nacional Económica, lo que se conoció particularmente a contar de octubre, ha hecho que caiga su reputación. Dicen que antes de ese informe se conocía que las empresas de gas eran muy bien evaluadas por la población y que finalmente fue esto lo que generó un gran descontento por parte de la gente, que finalmente antes de aquello la gente estaba contenta con un servicio que hoy día se pretende retirar a través de, por supuesto, prohibir la participación en la distribución minorista, y esa es la gran crítica que se hace. Habrá que ver también con números sobre la mesa cuando se discuta este proyecto de ley cuál es efectivamente, si es que hay una diferencia entre la utilidad que informa la Fiscalía y la que dicen las empresas, pero claramente acá en este proceso de consulta pública, porque lo que ocurrió entre octubre y hasta ahora fue eso. La Fiscalía Nacional Económica recibió todas las reclamaciones que pudo establecer justamente las empresas y finalmente no las consideró para lo que fue su informe final. Gracias, Joaquín. Buenos días. Chao, Joaquín, hasta pronto. La directora de Presupuestos, Cristina Torres, defendió el financiamiento del proyecto de pensión garantizada universal, cuya sostenibilidad fue cuestionada por economistas ligados a la centroizquierda, entre ellos Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda, y José de Gregorio, expresidente del Banco Central. A través de una carta, la jefa de la Dirección de Presupuestos acusó a estos académicos de confundir conceptos, dice, haciendo referencia a las holguras fiscales que a juicio de la oposición financian la reforma. Según explicó, además del factor que proviene de exenciones tributarias, los 0,5 puntos del PIB originados en recursos por fallidas reformas anteriores están contemplados en la Ley de Presupuestos 2022, así como en el programa financiero de mediano plazo entre los años 2023 y 2026. Entre los expertos, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Autónoma y ex jefe de estudios de la Dirección de Presupuestos, Rodrigo Montero, concordó en que las proyecciones de financiamiento pueden ser frágiles, pero respaldó los números que propone el gobierno. Siempre hay un margen de error, de incertidumbre, por cuanto el financiamiento se construye sobre la base de proyecciones de ingresos futuros. Y esas proyecciones dependen, sin duda, de cómo le vaya a la economía. Ahora bien, desde el punto de vista contable, pudiéramos decir que los recursos están y no hay mayores incertidumbres que las que usualmente existen. Por su parte, la académica de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, sostuvo que si bien los recursos comprometidos pueden ser insuficientes, dada la incertidumbre en materia tributaria, se pueden establecer mecanismos de gradualidad que aseguren su sostenibilidad.
Yo creo que efectivamente uno podría tener dudas respecto a la sostenibilidad de los beneficios. Es una propuesta que no solo es cara, sino que además tiene un costo creciente en el tiempo por la demografía. Hay otras formas de solucionarlo, no necesariamente esperar a que el nuevo gobierno plantee su proyecto, que es mucho más caro todavía. Si es que este tiene problemas, el otro yo le veo problemas mucho peores. La carta de la Dirección de Presupuestos cuestiona la estrechez política detrás de las críticas. Argumenta que la solución está a la vuelta de la esquina para una mejora en las jubilaciones que se viene postergando desde el gobierno anterior. Estamos cerrando el año con una gran inflación desconocida en los últimos tiempos en nuestro país y esto está afectando fuertemente la capacidad de compra de los chilenos. Los sueldos no suben en la misma proporción de la inflación. Una de las variables que han generado desequilibrios en la economía y que preocupan más a los chilenos es justamente esta escalada de precios en los últimos meses. Hay estimaciones del mercado que proyectan un IPC de diciembre de 0,5 o de 0,6% y con esto el nivel de precios interanual se ubicaría en torno al 7%. Su mayor porcentaje es del año 2008, un periodo marcado por el shock del petróleo y la crisis subprime. Hoy el telón de fondo es el sobrecalentamiento de la economía impulsado por los estímulos a la demanda como las ayudas sociales y los retiros anticipados de los fondos de pensiones. Hay un reporte del área de research de Scotiabank que prevé un IPC de 0,5% para diciembre. Indica que las principales incidencias positivas en el registro del cierre del año se explicarían por aumentos en transportes y alimentos. Y ahí son todos los productos que más pesarían: las gasolinas y el precio del pan. Sí, el precio del pan. Según estimaciones de Clapes UC, las bencinas acumulan un alza de más de 240 pesos, tomando en cuenta el último incremento de precios anunciado por la ENAP en el día de ayer, que lo dimos a conocer hace un rato. En lo que va de 2021, 240 pesos y alcanzan un valor de litro promedio que supera los 1.030 pesos y con ello el precio es el más alto en casi 10 años. En Scotiabank proyectan nuevos incrementos en servicios de transporte aéreo e interurbano, junto con más aumentos en el precio de las gasolinas y el diésel. Respecto a estos últimos, precisan que si bien el Ministerio de Hacienda modificó algunos parámetros del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO, para mantener los valores de las gasolinas estables por una semana, lo que no aplicó eso sí para el diésel, estiman ahí en Scotiabank una incidencia positiva cercana a 0,08 puntos porcentuales entre ambos ítems. Y añaden que por ahora, sin la intervención de Hacienda, el MEPCO asegura incrementos en el precio de los combustibles hasta febrero de 2022. Por su parte, en el banco estiman una disminución en el precio del gas licuado, lo cual explicaría una contribución negativa de la división de vivienda y servicios básicos. Respecto de la división de alimentos, siempre este informe de Scotiabank estima una incidencia en torno al 0,13%, de los cuales más de la mitad provendría de un nuevo incremento relevante en el precio del pan. Datos de ODEPA del Ministerio de Agricultura demuestran que, comparado con la penúltima semana de diciembre del año 2020 a la misma fecha de este año, el precio del pan en la región metropolitana registra un incremento de 12%, alcanzando un valor promedio del kilo de 1.832 pesos. Según otras estimaciones, las carnes y algunas frutas también tendrán una contribución positiva dentro de la división alimentos, la que sería parcialmente contrarrestada por caídas en los precios de algunas verduras. Asimismo, se consideran incrementos en algunos servicios ligados a la reapertura, los que se concentran en la división de restaurantes y hoteles. En los últimos meses, algunos de ellos continuaron mostrando incrementos relevantes, lo cual asociamos a los mayores grados de apertura económica. Para diciembre se esperan nuevos incrementos en los alimentos consumidos fuera del hogar y platos preparados para llevar, prevén en Scotiabank. Y hay un economista que es el economista jefe de BCI, que es Sergio Lehmann. Él explica que proyectan una inflación de 0,6% en diciembre, que llevaría a cerrar el año en 7%. Los productos que más inciden en el registro del mes son pan y carne, por el lado de los alimentos, sumado a transporte interurbano y aéreo y paquete turístico, que suben por la estacionalidad. Precios de gasolinas, en tanto, van a seguir presionados al alza dado el traspaso al mercado local del incremento de los precios internacionales de los combustibles, dice él. Hoy día el diario Financiero, hablando de la inflación, señala que hay una mayor sensibilidad a la inflación de los consumidores en Chile, y esto lo comprobó un estudio realizado por Deloitte sobre preferencias y tendencias de compra de alimentos. En este sondeo participaron más de 1.000 personas durante octubre y reflejó que un
63% de los consultados modificó sus hábitos al momento de comprar comida en respuesta al incremento de los precios internos, que en 12 meses registra un alza de, ya lo decíamos, 6,7% de acuerdo al INE. Y esto se suma a la visión que tienen las personas que viven en el país sobre la economía, la que, según el informe, exhibe un alto pesimismo, con el 35% que la percibe algo peor que en 2020 y un 15% que la califica como significativamente peor. Quien estuvo a cargo del estudio es Miguel Pochat, líder de consumo de Deloitte. Él comenta que tanto la inflación que hubo como la que se prevé que vendrá afecta las decisiones de compra de alimentos de todos los segmentos socioeconómicos. De hecho, agrega que en los estratos más altos influye que son más informados sobre el impacto de una mayor inflación. Entre las estrategias aplicadas por los consumidores mencionan que dentro de su presupuesto disminuyen considerablemente lo que destinan a alimentos preparados, reemplazan por segundas marcas o marcas propias cuando optan por un producto, buscan alternativas de compra al gramo o a granel y hasta se preocupan de ser más cuidadosos en la preparación de los alimentos para no desperdiciar o desperdiciar lo menos posible. Y todo esto además de reemplazar productos por otros de menor valor o de buscar otros lugares que ofrezcan precios más convenientes. Y en este contexto, si bien un 65% de quienes viven en Chile aseguraron que prefirió las opciones de comida a bajo precio, hay un 72% que declaró estar dispuesto a pagar extra por la compra de alimentos frescos, entendiendo este concepto como frutas, verduras o carnes. A pesar de todo, hay un segmento no menor que está dispuesto a pagar más por alimentos frescos, dice Pochat. Esto va en línea con la tendencia mundial de preferir alimentos que tienen una trazabilidad en su producción que da confianza. Hay una conciencia más fuerte de conocer lo que se está comiendo, dice él.